Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 25. La presentación de la batería y la pelea entre Cooper y Oxtater. Febrero de 2008, Pasadena, California. Febrero trajo consigo noches más frías y un impulso profesional que hacía que todo pareciera acelerarse. Tras el éxito de la batería y el diseño del panel solar flexible que el sistema me había proporcionado recientemente, Leonard y yo habíamos sido invitados a presentar nuestro trabajo en una importante convención tecnológica en el centro de Los Ángeles. Asistirían personalidades destacadas de universidades y empresas, representantes de Stanford, el MIT, varias grandes empresas tecnológicas e incluso algunas agencias gubernamentales de energía. Era una oportunidad que podía abrirnos muchas puertas. Estaba nervioso, pero en el buen sentido. Era la primera vez que Leonard y yo presentaríamos juntos la tecnología de baterías ante un público numeroso y profesional. El suero había agudizado mi concentración y los meses de entrenamiento me habían dado una confianza serena que no tenía antes. Aún así, estar en un escenario frente a cientos de personas era muy diferente a trabajar en el laboratorio. Llegamos temprano para prepararlo todo. El centro de convenciones estaba repleto de stands, demostraciones y gente de traje con tabletas. Nuestra presentación estaba programada para media tarde en una de las salas de seminarios más grandes. Leonard estaba visiblemente emocionado, pero también tenso. Este tipo de reconocimiento público significaba mucho para él después de años de trabajo duro en relativo anonimato. Sheldon insistió en venir. Al principio pensé que era para darme apoyo moral. Debería haberlo sabido. La sala se llenó rápidamente. Personalidades destacadas del mundo académico y empresarial ocuparon los primeros asientos. Reconocí a algunos representantes de las empresas con las que ya habíamos firmado contratos. Leonard y yo nos quedamos al frente, repasando nuestros apuntes por última vez mientras el equipo técnico preparaba el proyector. Entonces vi a Sheldon entre la multitud. Estaba sentado cerca del centro, con los brazos cruzados y su habitual expresión de leve superioridad. Sentí un nudo en el estómago. Sheldon nunca había apoyado especialmente el trabajo práctico, sobre todo cuando implicaba que personas como Leonard y yo recibiéramos reconocimiento. Aún así, me dije a mí mismo que no causaría problemas durante una presentación. Me equivoqué. Empezamos con fuerza. Leonard se encargó del marco teórico mientras yo presentaba el desarrollo práctico y los datos de las pruebas. El público estaba atento. La gente tomaba notas. Las primeras preguntas fueron reflexivas y respetuosas. Durante unos 20 minutos, todo parecía ir a la perfección. Entonces Sheldon levantó la mano. Al principio, sus preguntas eran meramente pedantes. Si bien sus cifras de densidad energética son algo impresionantes, dijo en voz alta, ¿han tenido en cuenta la degradación a largo plazo del electrolito sólido bajo ciclos térmicos repetidos a nivel atómico? ¿O simplemente estamos asumiendo que los materiales se comportarán exactamente como sugieren sus pruebas limitadas? Leonard respondió con calma, pero pude ver la tensión en sus hombros. Sheldon aún no había terminado. Unos minutos después, volvió a levantar la mano. Otro punto, exclamó. Sus afirmaciones sobre los umbrales de descontrol térmico parecen optimistas. ¿Ha considerado la posibilidad de efectos de tunelización cuántica en la red del ánodo a velocidades de carga extremas? Porque, de no ser así, sus márgenes de seguridad podrían ser completamente ficticios. Algunas personas del público rieron con incomodidad. Leonard apretó la mandíbula. Intenté que la conversación fluyera. Son excelentes observaciones, Dr. Cooper. Hemos realizado un extenso análisis de esas variables y, si bien siempre hay margen para seguir investigando, nuestros datos actuales respaldan las conclusiones que hemos presentado. Sheldon no estaba interesado en ser apaciguado. Su siguiente pregunta fue aún más absurda. Perdonen, dijo, poniéndose de pie esta vez, pero si vamos a aceptar que esta batería representa un avance significativo, ¿no deberíamos también considerar si los propios investigadores poseen el rigor intelectual necesario para haberla producido?
Al fin y al cabo, se sabe que uno de los ponentes recurre con frecuencia y ayuda externa para sus cálculos más complejos. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de Leonard se puso rojo. Di un paso adelante rápidamente. Sheldon, dije con firmeza pero en voz baja, este no es el momento ni el lugar. Me ignoró. Además, continuó Sheldon, ahora completamente entregado a su provocación, me parece estadísticamente improbable que dos individuos con sus respectivas capacidades intelectuales pudieran haber logrado estos resultados sin una contribución significativa de mentes más capaces. Quizás el verdadero genio detrás de este trabajo simplemente ha optado por permanecer en la sombra. Esa fue la gota que colmó el vaso. Leonard estalló. ¿Hablas en serio?, gritó, saliendo de detrás del podio. Llevas años socavándome, y ahora lo haces delante de auténticos profesionales. ¿Delante de gente que podría financiar nuestro trabajo? Sheldon se dirigió al pasillo. Simplemente estoy señalando las evidentes fallas tanto en su metodología como en su exagerado sentido del logro. Eres arrogante, condescendiente. Antes de que pudiera intervenir, Leonard se abalanzó. Los dos chocaron en medio del pasillo como dos gatos furiosos. Leonard agarró la camisa de Sheldon mientras este intentaba apartarlo. Tropezaron con una fila de sillas, derribándolas en su forcejeo. La sala entera estalló en murmullos de asombro y algunos jadeos. Me apresuré hacia adelante e intenté separarlos. Chicos. Alto. Este no es el momento y... Sheldon dio un golpe descontrolado y accidentalmente me rozó el hombro. Leonard lo empujó contra una mesa, haciendo que las botellas de agua salieran volando. El personal de seguridad ya se acercaba desde el fondo de la sala. Hizo falta que 3 personas lo separaran. Leonard llevaba las gafas torcidas y el rostro enrojecido por la rabia. La camisa de Sheldon estaba rasgada en el cuello y parecía furioso y extrañamente satisfecho a la vez, como si hubiera demostrado algo. El moderador intentó arreglar la situación, pero el daño ya estaba hecho. La gente ya se estaba levantando y marchando. Algunos individuos de aspecto importante negaron con la cabeza mientras salían. El ambiente profesional que tanto nos había costado crear se había desvanecido por completo. Finalmente, Leonard y yo fuimos escoltados fuera de la sala de presentaciones. Sheldon nos siguió, murmurando aún sobre la honestidad intelectual y los peligros del reconocimiento inmerecido. Afuera, en el pasillo, Leonard respiraba con dificultad. No puedo creer que haya hecho eso. Delante de todos. Después de todo lo que hemos trabajado. Le puse una mano en el hombro. Es Sheldon. Siempre iba a encontrar la manera de que todo girara en torno a él. Leonard me miró, todavía furioso pero también exhausto. Siento que te hayas visto envuelto en esto. Se suponía que este iba a ser nuestro momento. Aún así dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Nos recuperaremos de esto. El trabajo habla por sí solo. Sheldon se ajustó la camisa rota y sorbió por la nariz. Si algo ha demostrado este incidente es que las diferencias fundamentales en nuestra forma de abordar la ciencia son las que existen. Algunos priorizamos la verdad. Otros priorizan y los aplausos. Leonard parecía listo para la segunda ronda. Me interpuse entre ellos de nuevo. Basta ya, dije con firmeza. Los dos. Esto no ayuda. Finalmente, regresamos al auto. El viaje de vuelta a casa fue tenso y silencioso. Leonard miraba por la ventana mientras Sheldon iba sentado en el asiento trasero, ofreciendo ocasionalmente observaciones útiles sobre lo que había salido mal. Mantuve las manos en el volante e intenté asimilar lo que acababa de suceder. Nos habían brindado una plataforma de verdad, gente importante, oportunidades reales, y Sheldon la había echado a perder en menos de 10 minutos porque no soportaba no ser el centro de atención. Mientras regresábamos a Pasadena, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo más podríamos seguir trabajando juntos así. El éxito de la batería había sido real. La tecnología era buena. Pero si Sheldon iba a seguir saboteando cada momento público que teníamos, ¿hasta dónde podríamos llegar realmente? Por primera vez desde que desperté en este mundo, sentí el peso de los privilegios del sistema oprimiéndome de una manera nueva. Poder y conocimiento eran una cosa. Lidiar con la gente que me rodeaba, sus egos, sus inseguridades, su necesidad de tener razón, era algo completamente distinto. Y en ese momento, esa parte me pareció más difícil que cualquier otra misión que el sistema me hubiera encomendado. Capítulo 26.
El papel luminoso y el ego de Sheldon. Febrero de 2008, Pasadena, California. Tras el desastre en la convención de tecnología, decidí que era hora de probar algo diferente. La pelea pública entre Leonard y Sheldon había dejado un mal sabor de boca a todos, y sabía que Sheldon seguía resentido por no haber sido el centro de atención durante nuestra presentación de baterías. Había estado particularmente insoportable los días siguientes, corrigiendo la gramática de todos, negándose a compartir el equipo de laboratorio y, en general, comportándose como un niño pequeño que ha perdido su juguete favorito. Así que hice algo que esperaba que suavizara las cosas. Me acerqué a Sheldon con la idea de ser coautores de un artículo sobre nuestros experimentos con organismos luminiscentes. Habíamos logrado avances significativos en los últimos meses. Cepas bacterianas bioluminiscentes estables, éxito inicial con embriones de pez cebra y datos prometedores sobre la eficiencia de la integración genética. No era un descubrimiento revolucionario a nivel mundial, pero era un trabajo sólido, y pensé que publicarlo juntos podría darle a Sheldon el reconocimiento que tanto anhelaba, además de fortalecer nuestra relación profesional. Sheldon, por supuesto, lo puso difícil desde el principio. Una tarde estábamos sentados en el apartamento 4A cuando saqué el tema. Él estaba en su sitio del sofá, hojeando una revista de física con la seguridad de quien ya había resuelto la mayoría de los problemas del universo. He estado pensando, dije con cautela. Deberíamos redactar un informe sobre los experimentos con peces luminiscentes. Los datos que hemos recopilado son bastante interesantes. Expresión estable, herencia generacional en el modelo del pez cebra y podría ser un buen artículo. Sheldon ni siquiera levantó la vista. Un bonito periódico. Qué modestia tan encantadora la tuya. Lo digo en serio. Le hemos dedicado mucho esfuerzo. Sería bueno para ambos que se publicara. Finalmente cerró el cuaderno y me miró con esa expresión familiar de leve desdén. Si bien aprecio tu intento de colaboración, David, considero necesario señalar que he dedicado mucho más tiempo al proyecto en los últimos meses. Tú tuviste la idea inicial, sí, pero el perfeccionamiento diario, la resolución de problemas, la observación minuciosa de la expresión fenotípica, eso me ha correspondido en gran medida a mí. Resistí la tentación de discutir. Técnicamente, yo había ideado el método principal y muchos de los primeros protocolos, sobre todo después de que el sistema me proporcionara el brillante plan de ingeniería genética. Pero conocía bien a Sheldon. Discutir sobre la autoría solo lo haría más difícil. Suspiré. De acuerdo. Puedes ser el autor principal. Las cejas de Sheldon se arquearon ligeramente, como si no esperara que aceptara tan fácilmente. Bueno. Eso es aceptable. Solo quiero que mi trabajo salga a la luz, dije. Y prefiero no pasar el próximo mes discutiendo sobre quién pone el primer nombre. Asintió con la cabeza, visiblemente satisfecho consigo mismo. Muy bien. Empezaré a redactar la introducción esta noche. Puedes encargarte de la sección de metodología, siempre y cuando me la revises para asegurarte de que sea correcta. Reprimí otro suspiro. Claro, Sheldon. Durante las semanas siguientes, trabajamos en el artículo. Fue agotador. Sheldon insistió en reescribir casi todo lo que yo aportaba, alegando que mi redacción científica carecía de la elegancia y precisión necesarias. Pasó horas debatiendo la redacción exacta de frases irrelevantes y exigió que incluyéramos varias digresiones teóricas innecesarias sobre las futuras aplicaciones de la bioluminiscencia en la física teórica, lo cual no tenía sentido, pero lo dejé pasar. Aún así, lo terminamos. Enviamos el artículo a una revista de nivel medio especializada en genética aplicada y biología sintética. Para mi sorpresa, fue aceptado tras solo unas pequeñas revisiones. Un mes después, al publicarse, recibimos cierta atención en algunos círculos académicos. Algunos investigadores nos contactaron con preguntas. Incluso un laboratorio nos preguntó si estaríamos dispuestos a compartir nuestras cepas bacterianas. No fue noticia nacional como lo había sido la batería, pero algo era algo. Una pequeña victoria. Sheldon, por supuesto, actuó como si acabáramos de ganar el premio Nobel. Deberíamos organizar un seminario, declaró una mañana mientras revisábamos las pruebas finales. La universidad merece conocer nuestro trabajo directamente de la fuente. Sobre todo porque algunas personas han estado cuestionando el valor de la biología aplicada en las últimas semanas. Sabía que aún guardaba resentimiento por el incidente de la convención. También sabía que, una vez que se le metía una idea en la cabeza, no había quien lo detuviera.
así que programamos un seminario en Caltech. El día de la presentación, la sala estaba bastante llena. Había profesores, estudiantes de posgrado y algunos estudiantes de pregrado curiosos. Leonard estaba en la primera fila, con una expresión de apoyo, aunque algo cautelosa. Me paré en el podio y comencé a explicar al público nuestros métodos y resultados, mientras Sheldon se sentaba a mi lado, interviniendo ocasionalmente con lo que él consideraba aclaraciones importantes. Todo transcurrió sin problemas hasta la ronda de preguntas y respuestas. Un profesor del departamento de biología levantó la mano. Dr. Cooper, este es un trabajo muy interesante. ¿Piensa continuar su investigación en esta área? Parece que podría tener aplicaciones revolucionarias en ingeniería genética y bioimagen. Sheldon se enderezó en su silla, con una expresión de profunda ofensa ante la pregunta. ¿Revolucionario?, repitió, como si la palabra le resultara desagradable. Para nada. Si bien los resultados son inadecuados para lo que son, debo ser honesto. La biología y la ingeniería genética están fundamentalmente por debajo de mi nivel. Carecen de la elegancia y el poder predictivo de la verdadera física teórica. Mi tiempo estaría mucho mejor empleado en asuntos más importantes, como la teoría de cuerdas y la estructura fundamental del universo. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Cerré los ojos por medio segundo y respiré hondo. Luego di un paso al frente con lo que esperaba que fuera una sonrisa profesional. Lo que el Dr. Cooper quiere decir, dije con una sonrisa irónica, es que, si bien este proyecto ha sido una valiosa colaboración, su principal área de investigación sigue siendo la física teórica. Ambos agradecemos la oportunidad de explorar el trabajo interdisciplinario, pero, por supuesto, la experiencia del Dr. Cooper se aprovecha mejor en su propio campo. Di por concluido el seminario con la mayor rapidez y elegancia posible, agradeciendo a todos su asistencia e invitándolos a contactarme si tenían alguna pregunta. En cuanto la última persona abandonó la sala, me dirigí a Sheldon. ¿De verdad?, dije. ¿No podías simplemente decir tal vez o ya veremos? Sheldon parecía realmente confundido. ¿Por qué mentiría? La biología es una ciencia menor. Todo el mundo lo sabe. Me froté las sienes. Sheldon, a veces no tienes que decir cada pensamiento que te pasa por la cabeza. Él resopló. Me niego a comprometer mi integridad intelectual simplemente para no herir los sentimientos de los biólogos. No tenía energía para discutir. Simplemente asentí y empecé a guardar las diapositivas. Al menos el artículo se había publicado. Al menos habíamos conseguido algo de reconocimiento en los círculos adecuados. Y al menos había logrado calmar las cosas lo suficiente como para que Sheldon no estuviera saboteando activamente todo lo que tocaba. Por ahora, eso tendrá que ser suficiente. Capítulo 27. Prototipos solares y cuestiones legales. Marzo de 2008, Pasadena, California. Marzo llegó con días más largos y los primeros indicios de la primavera en Pasadena. El aire se sentía más ligero y la presión constante de los últimos meses finalmente comenzó a disminuir. La tecnología de baterías que Leonard y yo habíamos desarrollado avanzaba en los procesos de producción con las empresas con las que habíamos firmado contratos. El artículo sobre el organismo luminoso, escrito junto con Sheldon, se había publicado y estaba generando un interés discreto en los círculos académicos adecuados. Incluso la incomodidad entre Penny y yo se había reducido a algo casi manejable. Conversaciones educadas en el pasillo, encuentros ocasionales en grupo que no se sentían como caminar por un campo minado. Había estado aprovechando mi tiempo libre en la universidad para trabajar discretamente en algo nuevo. El sistema me había dado el plano para paneles solares flexibles avanzados meses atrás, después de ayudar a Raj con su cita. Había estado dándole vueltas a la idea, dejando que madurara mientras me centraba en otras cosas. Pero con el éxito de la batería ya conseguido y un poco más de tiempo libre, decidí que era hora de empezar a construir. Comencé en uno de los laboratorios de materiales más pequeños, durante las tardes y los fines de semana, cuando la mayoría ya se había ido a casa. El diseño era increíblemente detallado. Células fotovoltaicas ligeras que podían doblarse y flexionarse sin perder eficiencia, altas tasas de conversión de energía y una durabilidad que dejaba en ridículo a los paneles tradicionales. Empecé poco a poco, fabricando células de prueba sobre sustratos flexibles con equipos a los que podía acceder sin llamar demasiado la atención. Capa a capa, seguí las especificaciones que el sistema había grabado en mi mente. Fueron necesarias semanas de trabajo minucioso, intentos fallidos y noches en vela ajustando parámetros.
Pero finalmente, logré algo real. Un prototipo funcional. Tenía aproximadamente el tamaño de una hoja de papel estándar, era delgada y flexible como una tela de alta tecnología. Al exponerla a la luz, las lecturas obtenidas fueron significativamente mejores que las de cualquier otro dispositivo disponible en el mercado. La probé en superficies curvas, bajo diferentes ángulos de luz solar e incluso después de doblarla repetidamente. Resistió. Los datos eran nítidos. Ya no era solo teoría. Era algo que podía tener en mis manos. Sabía que probablemente debería avisarle primero a Leonard, o al menos consultarlo con la oficina de transferencia de tecnología de la universidad. Pero algo dentro de mí me hacía dudar. La batería ya había generado una buena cantidad de dinero, y la universidad se había quedado con su 75% sin dudarlo. No quería volver a pasar por eso si podía evitarlo. Quería entender el marco legal antes de mostrarle a alguien con poder lo que había creado. Así que, en lugar de eso, decidí mostrárselo primero al grupo. Un viernes por la noche, le pedí a Leonard que invitara a todos al 4A con la excusa de una charla informal. Leonard, Sheldon, Howard y Raj ya estaban allí cuando llegué con un pequeño maletín. Penny tenía planes con unos amigos del trabajo, lo que simplificó las cosas. Todavía no estaba preparado para lidiar con esa situación tensa delante de todos. Tras una breve charla y la pizza de rigor, coloqué la caja sobre la mesa de centro y la abrí. En esto he estado trabajando en mi tiempo libre, dije, mientras sacaba con cuidado el panel flexible. Aún es pronto, pero y funciona. La sala quedó en silencio mientras hacía la demostración. Lo conecté a una pequeña luz LED y lo sostuve contra la ventana. La luz brillaba de forma constante. Luego, doblé el panel para formar una curva y demostré que la intensidad luminosa no disminuía. Lo pasé entre ellos para que pudieran sentir lo ligero y flexible que era. Leonard fue el primero en hablar. Con los ojos muy abiertos, dio la vuelta al prototipo que tenía entre las manos. David, esto es increíble. ¿Lo construiste tú? ¿Desde cero? Me miró como si acabara de hacer magia. Tío, eres como Tony Stark. En serio. Él construye reactores de arco en una cueva con una caja de chatarra, y tú estás aquí inventando tranquilamente tecnología solar de última generación en tu tiempo libre. Es una locura. Sentí una leve punzada de orgullo. La reacción de Leonard significó más para mí de lo que esperaba. Howard se inclinó de inmediato, casi temblando de emoción. Esto lo cambia todo. ¿Sabes lo que podría hacer con algo así en mis vehículos exploradores? Menos peso significa mayor capacidad de carga. Mayor eficiencia significa misiones más largas. Podríamos instalarlos en satélites, en hábitats de Marte, en cualquier cosa que necesite energía fiable sin baterías enormes. Las aplicaciones en el espacio son infinitas. Ya estaba esbozando ideas en una servilleta. Luego su expresión cambió a algo más calculador. Escucha, tío, si esto tiene tanto éxito como la batería, vas a ganar muchísimo dinero. Muchísimo. Tengo algunas ideas. Proyectos paralelos, pequeñas inversiones. Si buscas a alguien que te ayude a comercializar esto, o si necesitas un socio que entienda de ingeniería, aquí estoy. Solo digo. Un pequeño patrocinio podría ser de gran ayuda. Antes de que pudiera responder, Raj se inclinó y le dio un golpe a Howard en la nuca. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué descaro!, dijo Raj. David nos acaba de mostrar algo increíble, y lo primero que haces es pedir dinero. Ten un poco de dignidad. Howard se frotó la cabeza, pero no parecía especialmente arrepentido. Solo estoy siendo práctico. Alguien va a sacar provecho de esto. Mejor que sean personas que conocemos. Sheldon, que había estado examinando al panel con objetividad clínica, finalmente habló. Si bien la ingeniería es innegablemente competente, debo cuestionar una vez más la asignación de los recursos intelectuales de David. La tecnología de paneles solares, incluso en esta versión flexible y mejorada, sigue siendo una disciplina fundamentalmente aplicada. Se podría argumentar que su tiempo estaría mejor empleado contribuyendo a cuestiones más fundamentales de la física en lugar de perseguir mejoras incrementales en la captación de energía. Aún así, supongo que incluso las ciencias menos desarrolladas tienen su utilidad. Ignoré el cumplido con doble sentido y me centré en lo que realmente me molestaba. Hay algo más, dije. Todavía no le he contado esto a la universidad. Después de lo que pasó con la batería, me preocupa el aspecto legal. La última vez se quedaron con el 75%.
Si esto se convierte en un proyecto importante, no quiero que reclamen la propiedad de algo que desarrollé principalmente por mi cuenta, con mis propias ideas. Necesito aclarar la situación de la patente antes de presentárselo a ninguna autoridad. La habitación volvió a quedar en silencio. Leonard asintió lentamente. Eso es inteligente. Una vez que la universidad se involucra, la cosa se complica rápidamente. Howard abrió la boca, probablemente para ofrecer consejos de negocios más útiles, pero Raj le lanzó una mirada de advertencia y se quedó callado. Raj tamborileó con los dedos sobre la mesa pensativo. ¿Sabes si mi hermana Priya es abogada? Trabaja en derecho corporativo en la India, pero también tiene licencia aquí. A veces se ocupa de temas de propiedad intelectual. Podría pedirle consejos si quieres. Quizás sepa cómo estructurar las cosas para que la universidad no se apropie de todo automáticamente. Lo consideré. Contar con un abogado que no estuviera vinculado a la universidad me pareció un primer paso inteligente. Eso sería de gran ayuda, dije. Si está dispuesta a hablar, se lo agradecería. Raja sintió. La llamaré. Le gusta sentirse importante, así que probablemente disfrutará dando consejos a un científico estadounidense. Sheldon resopló. Si bien sigo siendo escéptico sobre el valor a largo plazo de este invento en particular en comparación con un verdadero trabajo teórico, admito que proteger la propiedad intelectual es un paso lógico. Nunca se debe permitir que instituciones menos capaces se beneficien del talento de mentes brillantes sin la debida compensación. Me recosté en el sofá y observé el prototipo que reposaba sobre la mesa. Era extraño lo rápido que avanzaban las cosas. La batería ya había cambiado mi situación financiera. Esto podría cambiarla aún más. Pero con cada nuevo invento, las complicaciones se multiplicaban. Cuestiones legales, dinámicas de grupo, la constante necesidad de lidiar con el ego de Sheldon y la silenciosa tensión que aún existía entre Penny y yo. Por ahora, sin embargo, tenía un prototipo funcional, un grupo de amigos que, en su mayoría, me apoyaban y un posible camino a seguir que no implicaba de inmediato que la universidad se llevara la mayor parte del dinero. Se sentía como un progreso. Aunque el progreso siempre parecía venir acompañado de nuevos problemas. Capítulo 28. Priya y el vacío legal de las patentes. Marzo de 2008, Pasadena, California. Raj me envió un mensaje de texto un par de días después de la reunión en el 4A para decirme que su hermana Priya estaría en la ciudad por negocios durante unas semanas y que estaría encantada de reunirse conmigo. Era abogada corporativa especializada en propiedad intelectual y, según Raj, era muy inteligente y también muy cara. Le agradecí que se hubiera puesto en contacto conmigo tan rápido. El prototipo del panel solar estaba guardado en un cajón bajo llave en mi apartamento, y cada día que pasaba sin asegurar los derechos sobre él me parecía un día más en el que la universidad podría reclamar su propiedad. Llegué al apartamento de Raj al anochecer. Era un lugar agradable, espacioso, moderno, con muebles que sugerían que el dinero de su familia lo había seguido hasta Estados Unidos. Raj abrió la puerta con su habitual energía algo nerviosa. Pasen, pasen, dijo, señalando hacia adentro. Priya ya está aquí. Llegó ayer en avión. Entré y enseguida la vi. Priya estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, luciendo una blusa ajustada y una falda lápiz que le daban un aire profesional y a la vez atractivo. Tenía el mismo cabello oscuro y rasgos definidos que Raj, pero se desenvolvía con una seguridad que hacía que la habitación pareciera más pequeña. Cuando se levantó para saludarme, sus ojos recorrieron lentamente mi rostro, bajando hasta mi pecho y brazos, antes de volver a mirarme a los ojos. David dijo, extendiendo la mano. Su voz era suave, con un ligero acento que hacía que cada palabra sonara meditada. Raj me ha hablado bastante de ti. La tecnología de las baterías, el éxito reciente y, por lo visto, has estado entrenando mucho en el gimnasio. Su apretón de manos se prolongó un segundo más de lo necesario. Sentí el familiar zumbido del suero en mi organismo en respuesta a su atención. Después de todo lo sucedido con Christy y la complicada noche con Penny, había intentado mantener mi vida personal sencilla. Pero la franqueza de Priya era difícil de ignorar. Raj se interpuso inmediatamente entre nosotros, con expresión de incomodidad. Priya, por favor, dijo. Esta es una reunión profesional. David está aquí por un asunto de patentes, no por lo que sea que fuera eso. Priya miró a su hermano con una ceja arqueada. Tranquilo, Raj. Solo estoy haciendo una observación.
Tu amigo se nota que se dedica mucho a su forma física. Es impresionante. Raj se cruzó de brazos. Lo prohíbo. La palabra salió un poco distorsionada. Lo prohibí y Priya tuvo que reprimir una sonrisa. Tuve que apartar la mirada para no reírme. Raj dijo con paciencia, no puedes prohibirme que me dé cuenta de que alguien es atractivo. Somos adultos. Raj murmuró algo en hindi entre dientes y se dejó caer pesadamente en el sillón, con la mirada aún de querer separarnos físicamente. Priya señaló el sofá. ¿Hablamos de tus inquietudes sobre la patente? Nos sentamos. Raj permaneció en el sillón como un acompañante receloso, mientras Priya me prestaba toda su atención. Escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. Cómo la universidad se había quedado con el 75% de los ingresos de la batería, cómo había desarrollado el prototipo de panel solar flexible prácticamente por mi cuenta, utilizando conocimientos que había adquirido de forma independiente, y cómo me preocupaba que intentaran reclamar la propiedad de nuevo si se lo presentaba oficialmente. Cuando terminé, asintió pensativamente. Existe una posible laguna legal, afirmó. Si crea una entidad jurídica independiente, una empresa registrada a su nombre y cede la patente a esa empresa en lugar de a usted personalmente, a la universidad le resultaría mucho más difícil reclamar derechos. Dado que el trabajo se realizó fuera de sus funciones oficiales en la universidad y utilizando recursos que adquirió de forma independiente, les costaría mucho reclamar la propiedad intelectual de una tercera entidad. Me incliné hacia adelante, interesado. Entonces primero tengo que formar una empresa. Exactamente, dijo Priya. Se registra la empresa, se solicita la patente a nombre de la empresa y se estructura todo de manera que el empleo en Caltech no transfiera automáticamente los derechos. No es infalible, pero fortalece significativamente la posición. Por supuesto, debemos tener cuidado con la documentación y los plazos. Raj seguía mirándonos fijamente desde su silla. Todo esto suena muy complicado. Y caro. Priya le lanzó una mirada. Por eso me pediste ayuda, hermanito. Asentí con la cabeza, ya pensando en la logística. Nunca antes había fundado una empresa, pero con el dinero de los acuerdos de baterías podía permitirme una estructura adecuada. La idea de mantener el control sobre algo que yo misma había creado me parecía importante después de ver cómo la universidad se quedaba con una parte tan grande la última vez. Hablamos de algunos detalles más. Plazos, la documentación necesaria y los riesgos generales. Priya fue perspicaz y eficiente, hizo las preguntas adecuadas y describió claramente los siguientes pasos. De vez en cuando me miraba con una leve sonrisa cómplice que dejaba claro que su coqueteo anterior no había sido casual. En un momento dado, Raj se levantó para contestar una llamada en la otra habitación. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Priya se acercó un poco más en el sofá. Apoyó la mano suavemente en mi muslo, justo encima de la rodilla, y sus dedos me apretaron con delicadeza. Voy a redactar un acuerdo de consulta, dijo en voz baja, con un tono más íntimo. Algo sencillo por ahora. Podemos reunirnos en privado cuando lo tenga listo. Solo nosotras dos. Me miró fijamente mientras hablaba, rozando ligeramente mi pierna con el pulgar. No cabía duda de su intención. No lo dudé. Me parece bien, dije. Cuando estés listo. Priya sonrió, complácida. Dame tu número y tu dirección. Me pondré en contacto contigo pronto. Las anoté en un trozo de papel que me entregó. Al devolvérselo, sus dedos rozaron los míos deliberadamente. Raj regresó un momento después, aún con expresión sospechosa. Priya retomó su actitud profesional con naturalidad, aunque alcancé a ver el rápido guiño que me dedicó cuando su hermano no la miraba. Concluimos la conversación poco después. Raj me acompañó hasta la puerta mientras Priya se quedaba en el sofá, escribiendo algo en su teléfono. Ten cuidado con mi hermana, dijo Raj en voz baja al llegar al pasillo. Puede ser hipersuasiva. Lo tendré en cuenta, dije. Mientras regresaba a mi coche, sentí una mezcla compleja de emociones. El asesoramiento legal era justo lo que necesitaba. El vacío legal con la empresa independiente podría proteger la tecnología de los paneles solares y cualquier invención futura. Pero el coqueteo de Priya había sido directo e inconfundible. Después de todo lo sucedido con Christy y la cuidadosa distancia que había intentado mantener con Penny, no estaba seguro de querer complicarme aún más la vida. Aún así, no podía negar la atracción. Los efectos del suero seguían presentes, y Priya había dejado muy claro su interés.
Regresé a casa en coche pensando en el prototipo que tenía en mi apartamento y en el nuevo camino que se abría ante mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi trabajo, en lugar de estar constantemente reaccionando a lo que la universidad o el sistema me imponían. Independientemente de lo que haya sucedido con Prilla, al menos la base legal de mis inventos comenzaba a parecer más sólida. Capítulo 29. Smith Industries y sin ataduras. Marzo de 2008, Pasadena, California. A la mañana siguiente, me reuní con Prilla en un pequeño espacio de coworking profesional que ella había reservado cerca del centro de Pasadena. Ya estaba allí cuando llegué, vestida con una elegante falda lápiz negra y una blusa blanca impecable que, de alguna manera, lograba lucir a la vez formal y sutilmente seductora. Llevaba el cabello oscuro recogido en una pulcra coleta y se desenvolvía con una calma y seguridad que dejaban claro que estaba acostumbrada a dominar cualquier lugar al que entraba. Dedicamos la primera hora y media a tramitar la documentación de la nueva empresa. Prilla me explicó cada documento con claridad y precisión. Me ayudó a registrar Smith Industries como una entidad jurídica legítima, estructurándola de forma que me brindara la máxima protección sobre cualquier propiedad intelectual que desarrollara de forma independiente. Se aseguró de que la documentación dejara claro que el trabajo se realizaba fuera de mis obligaciones universitarias oficiales y con recursos propios. Para cuando terminamos de firmar todo, Smith Industries ya era una realidad. Fue una sensación extraña y poderosa a la vez, como si por fin estuviera construyendo algo que me pertenecía por completo. Enhorabuena, dijo Prilla, deslizando los documentos finales sobre la mesa con una leve sonrisa. Ahora tienes una empresa. Esto te dará una posición mucho más sólida a la hora de solicitar patentes de forma independiente. Miré los papeles un momento y luego la miré a ella. Gracias. Aprecio mucho la rapidez con la que lo hiciste posible. Me observó por un instante, sus ojos recorrieron brevemente mis hombros y mi pecho antes de volver a mi rostro. Fue un placer. Ahora que hemos creado con éxito tu empresa, creo que deberíamos celebrarlo. ¿Te gustaría almorzar? Dudé solo un instante. Después de todo lo que había pasado con Christie y la cautela con la que había manejado las cosas con Penny, la idea de algo sencillo y sin complicaciones me resultaba atractiva. Prilla ya había dejado claro su interés el día anterior, y yo no buscaba nada serio. Claro, dije. Me apetece almorzar. Terminamos en un restaurante tranquilo y elegante a pocas cuadras de distancia. Manteles blancos, iluminación tenue y un ambiente propicio para que las conversaciones de negocio se tornaran fácilmente en algo más personal. Comenzamos con los siguientes pasos para registrar la patente bajo el nuevo nombre de la empresa, discutiendo los plazos y la documentación necesaria para el futuro. Pero a medida que avanzaba la comida, la conversación derivó de forma natural. Me di cuenta de que me estaba abriendo más de lo que había planeado. Últimamente he intentado simplificar mi vida personal, admití después de que llegaran los platos principales. Mi vida amorosa ha sido un lío. Estuve con alguien un tiempo que resultó estar aprovechándose de mí. Me engañó y la cosa terminó mal. Luego hubo otra persona que me importa de verdad, pero tuve que alejarme porque involucrarme habría complicado las cosas con mis amigos, sobre todo con uno de los más cercanos, que siente algo por ella. Ahora mismo no quiero nada serio. Solo quiero que todo siga siendo fácil y sin complicaciones. Prilla escuchó sin interrumpir, con expresión pensativa. Tomó un sorbo de vino antes de responder. Lo entiendo perfectamente, dijo. Solo estaré en Estados Unidos por poco tiempo. Mi vida real está en la India. Tampoco me interesa empezar nada complicado. Prefiero las cosas sencillas. Sin expectativas. Sin ataduras. La forma en que lo dijo dejó muy claro su mensaje. No había presión, ni segundas intenciones, solo entendimiento mutuo. Terminamos de almorzar, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por separarse. Cuando le sugerí casualmente que volviéramos a mi apartamento para continuar la conversación en un ambiente más privado, Prilla no dudó. De vuelta en la sala 4C, apenas se había cerrado la puerta tras nosotros cuando el ambiente profesional se disolvió por completo. Prilla se giró hacia mí en la sala de estar. Salto de R18. Cuando por fin caímos rendidos, ambos estábamos completamente agotados. Prilla estaba acurrucada a mi lado, con una pierna sobre la mía, todavía con la lencería azul puesta parcialmente. Nos quedamos así un rato, sin prisa por movernos. Finalmente, levantó la cabeza y me miró, con la misma sonrisa segura de sí misma.
Probablemente debería irme pronto, dijo, aunque no parecía tener muchas ganas de marcharse. Todavía tengo trabajo que terminar. Tómate tu tiempo, respondí. Finalmente se levantó y comenzó a vestirse, poniéndose de nuevo la falda negra y la blusa blanca sobre la lencería azul. Antes de irse, se giró hacia mí en la puerta. Te enviaré el contrato de consultoría más tarde hoy, dijo. Podemos revisarlo cuando tengas tiempo. Me parece bien, dije. Me dedicó una última sonrisa profesional en apariencia, pero con una clara intensidad emocional y se marchó. Me quedé en el silencioso apartamento durante un buen rato después de que se marchara. Smith Industries era real. La protección de la patente avanzaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado algo que me parecía realmente sencillo. Priya solo estuvo aquí por poco tiempo. Había dejado claro lo que quería. Yo también. Por ahora, eso era suficiente. Capítulo 30. La noche anterior y las complicaciones familiares. Abril de 2008, Pasadena, California. Las últimas semanas con Priya fueron justo lo que ambos necesitábamos. Desde que decidimos mantener las cosas sencillas y centradas en lo físico, encontramos un ritmo natural. Casi a diario, durante su estancia en Estados Unidos, dedicábamos tiempo el uno al otro. A veces era en mi apartamento después de largas jornadas en la universidad. Otras veces, en su casa cuando Raj no estaba. Era constante, intenso y completamente libre de expectativas. Los efectos del suero seguían presentes, esa constante sensación de energía y un aumento de la libido, pero tener a Priya como pareja dispuesta y entusiasta lo hacía mucho más fácil de sobrellevar. No había carga emocional, ni sentimientos complicados que lidiar como con Penny, ni traición como la que ocurrió con Christy. Simplemente eran dos adultos disfrutando el uno del otro mientras duró. Priya dejó claro desde el principio que solo estaría en el país temporalmente. Su vida y su carrera la esperaban en la India. Yo también dejé claro que no buscaba nada serio en ese momento. Ambos entendíamos las reglas y las respetábamos. Su última noche en Estados Unidos cayó en jueves. Raj había mencionado unos días antes que se quedaría de dormir en casa de la madre de Howard para una sesión de videojuegos nocturna, lo que significaba que su apartamento estaría vacío. Priya sugirió que pasáramos su última noche allí. Acepté sin dudarlo. Llegué a casa de Raj por la noche con una botella de vino. Priya ya estaba allí, con un sencillo vestido negro que realzaba su figura. Pedimos algo de cenar y abrimos el vino, pero ninguno de los dos tenía mucho interés en alargar la velada con charlas triviales. Saber que sería nuestra última noche juntos creó una energía diferente, más intensa, más urgente. Apenas habíamos terminado de comer cuando la situación se descontroló. Priya me llevó hacia el dormitorio con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas sobre lo que quería. Una vez dentro, me empujó sobre la cama y se subió encima de mí. Salto de R18. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la puerta principal abriéndose. Priya seguía dormida a mi lado, las sábanas apenas nos cubrían. Estaba empezando a incorporarme cuando Raj entró en la habitación, claramente sin esperar visitas. Se quedó paralizado en el umbral. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena. Yo sentada en su cama, su hermana tumbada a mi lado, ambas claramente desnudas bajo la fina sábana. ¿Qué demonios es esto?, gritó Raj, con la voz quebrándose. Priya se sobresaltó al oír el ruido. Se incorporó lentamente, sujetando la sábana contra su pecho, y parpadeó mirando a su hermano con sorprendente calma. Raj, dijo ella. Has vuelto temprano. ¿Temprano?, balbuceó, aún paralizado en el umbral. Yo vivo aquí. ¿Qué haces en mi cama con David? Lo prohíbo. La palabra volvió a salir un poco mal, lo prohíbo, lo cual habría sido gracioso en otras circunstancias. Priya suspiró y se pasó la mano por el pelo. Raj, cálmate. Ambos somos adultos. Esto no es grave. David y yo teníamos un acuerdo mientras estuve aquí. Ya se acabó. No tienes por qué darle tanta importancia. Raj parecía estar sufriendo un cortocircuito cerebral. Me señaló a mí, luego a su hermana, y después volvió a señalarme a mí. Tú y mi hermana y en mi apartamento. Mientras yo no estaba. Yo estoy a cargo de la familia mientras papá no está. Tienes que hacerme caso. Priya arqueó una ceja, claramente poco impresionada. No estás a cargo de mí, Raj. Soy una mujer adulta que vive su propia vida. Y como ya te dije, fue solo algo físico. Nada grave.
No tienes por qué preocuparte. Raj abrió y cerró la boca varias veces. Se frotó la cara con ambas manos, intentando asimilar lo sucedido. Tras un largo instante, dejó escapar un suspiro dramático y murmuró algo en hindi entre dientes. Luego, con una voz más tranquila, casi resignada, añadió: supongo que, no me importaría un poco de chocolate con leche mezclado con el chocolate negro de nuestra familia. Priya se rió de eso. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. ¿En serio, Raj?, dijo ella, divertida. Se encogió de hombros, con un ligero aire de vergüenza, pero intentando disimular. ¿Qué? Solo digo que podría ser peor. Decidí que esa era la señal para irme antes de que las cosas se pusieran aún más incómodas. Me levanté de la cama y me vestí rápidamente mientras Raj se giraba dramáticamente y se tapaba los ojos como si quisiera proteger su inocencia. Una vez vestida, me acerqué a Priya. Ella ya estaba sentada, todavía envuelta en la sábana. Me incliné y le di un suave beso en los labios. Cuídate mucho cuando vuelvas a la India, dije en voz baja. Ella sonrió y me acarició la mejilla. Igualmente, David. Y mucha suerte con todo. Recogí el resto de mis cosas y me dirigí a la puerta. Al pasar junto a Raj, le hice un breve gesto con la cabeza. Hablamos luego, tío. Raj simplemente hizo un gesto con la mano sin mirarme, mientras seguía murmurando para sí mismo. Salí al pasillo y cerré la puerta tras de mí, exhalando lentamente una vez sola. Las últimas semanas con Priya habían sido justo lo que necesitaba después de todo lo que pasó con Christy y la complicada situación con Penny. Había sido sencillo. Físico. Temporal. Ahora ese capítulo estaba cerrado. Mientras regresaba a mi apartamento, no pude evitar sentir una extraña mezcla de alivio y algo más pesado. El acuerdo sin ataduras había funcionado mientras duró, pero ver a Priya marcharse y saber que no la volvería a ver dejó un vacío silencioso que no esperaba. Aún así, ahora contaba con Smith Industries. El prototipo del panel solar estaba progresando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba construyendo algo que era verdaderamente mío. Aunque el aspecto personal de mi vida seguía siendo tan complicado como siempre. Capítulo 31. La anomalía de la masa para panqueques y cuidadores inesperados. Abril de 2008, Pasadena, California. Había sido un día largo en el pequeño laboratorio privado que había montado bajo el paraguas de Smith Industries. Aunque la empresa aún estaba en sus inicios, había estado trabajando horas extra en el desarrollo del prototipo de panel solar flexible. El trabajo era emocionante, los datos de las últimas celdas de prueba parecían prometedores, pero también implicaba trasnochar y saltarme comidas. Cuando por fin recogí mis cosas y me fui a casa, ya eran más de las 9. Estaba cansado, hambriento y con ganas de disfrutar del ritual habitual de los lunes por la noche. Comida tailandesa para llevar con los chicos del 4A. Se había convertido en una de las pocas cosas constantes en mi rutina, una oportunidad para relajarme y ponerme al día con Leonard, Howard, Raji, a veces, Sheldon. Después de todo lo que había pasado en los últimos meses, el éxito con la batería, el trabajo con los paneles solares, las situaciones complicadas con Penny y Priya, estas noches me daban tranquilidad. Cuando llamé a la puerta del apartamento 4A y entré con la llave de repuesto que Leonard me había dado hacía meses, inmediatamente tuve la sensación de que algo no andaba bien. El apartamento estaba inusualmente silencioso. Ni risas, ni discusiones sobre videojuegos, ni el sonido de Sheldon corrigiendo la gramática de alguien. Las luces estaban encendidas, pero el lugar se sentía vacío. «Leonard», grité. «Chicos». Traje lo de siempre. Extra picante para Howard y vegetariano para Raj. Sin respuesta. Entré más en la casa y encontré a Penny en la sala. Estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y un termómetro en la mano. En el otro extremo del sofá, envuelto en lo que parecían ser todas las mantas del apartamento, estaba Sheldon. Se veía fatal. Pálido, sudoroso y con fiebre. Penny levantó la vista al oírme. Parecía agotada. «Hola», dijo, con voz cansada pero esbozando una leve sonrisa. «Llegas tarde». Estaba en el laboratorio, expliqué, dejando las bolsas de comida para llevar sobre la mesa de centro. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está todo el mundo?» Penny suspiró y señaló a Sheldon. Leonard, Howard y Raj se largaron. En cuanto se dieron cuenta de que Sheldon estaba enfermo, se esparcieron como cucarachas. Leonard dijo que tenía una emergencia en la universidad.
Howard comentó que su madre necesitaba ayuda. Raj simplemente desapareció. Llevo aquí atrapada intentando que este drama no se acabe. Sheldon levantó la cabeza débilmente de entre la pila de mantas. Su voz era ronca, pero aún conservaba ese tono familiar de superioridad mezclado con autocompasión. David graznó. Por fin, alguien con un mínimo de sentido del deber. Penny ha sido lamentablemente incompetente en sus cuidados. Se niega a prepararme el té medicinal que necesito, y sus intentos por regular la temperatura han sido, en el mejor de los casos, pésimos. Penny puso los ojos en blanco. Te preparé sopa. Dijiste que era demasiado simple. Me ofrecí a buscarte medicina. Dijiste que no confiabas en los fármacos occidentales. Estoy haciendo lo que puedo, Sheldon. Los miré a ambos y sentí una punzada de culpa. Era evidente que Penny llevaba allí un buen rato. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido y parecía que no había descansado en horas. Mientras tanto, el resto de los chicos habían desaparecido convenientemente en cuanto las cosas se pusieron incómodas. Sheldon me miró con la mirada perdida pero decidida. David, como colega científico y persona que presumiblemente posee empatía básica, espero que me ayudes en mi recuperación. Mis síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores corporales y una sensación general de angustia existencial. Necesito vigilancia constante, hidratación y quizás leer algo de física teórica ligera para tranquilizarme. Miré a Penny. Me dirigió una mirada cansada pero agradecida, como si estuviera pidiendo ayuda en silencio. Suspiré y dejé la comida para llevar en su sitio. De acuerdo. Me apunto. ¿Qué necesitas primero? Los hombros de Penny se relajaron visiblemente. Gracias. De verdad. Empezaba a pensar que iba a estar atrapada aquí hasta que él mejorara o hasta que perdiera la cabeza. Sheldon se animó un poco. Excelente. Primero, necesito más pañuelos desechables. La caja actual se está acabando y me niego a usar alternativas de mala calidad. Segundo, alguien tiene que controlarme la temperatura cada 30 minutos. Tercero, tranquilo, Sheldon, lo interrumpí suavemente. Una cosa a la vez. Empecemos por darte un poco de agua y asegurarnos de que estés cómodo. Mientras me movía por el apartamento ayudando a Penny a reunir lo necesario, no pude evitar sentirme culpable. Leonard, Howard y Raj se habían marchado a la primera señal de inconveniente, dejando a Penny sola con todo. Ya había pasado por bastante últimamente. Lidiar con las consecuencias de mi rechazo, la incomodidad entre nosotros y ahora esto. Verla soportar las exigencias de Sheldon ella sola me revolvió el estómago. Capté su mirada mientras estábamos en la cocina hirviendo agua para el té. No deberías tener que hacer esto sola, dije en voz baja. Siento que los chicos se hayan marchado. Penny se encogió de hombros, pero había dulzura en su expresión. Está bien. Quiero decir, no está bien, pero, gracias por quedarte. Ayuda. Pasamos las siguientes 2 horas turnándonos para cuidar de Sheldon. Yo me encargaba de tomarle la temperatura y rellenarle el agua, mientras que Penny se ocupaba de las tareas más prácticas, como ajustarle las mantas e intentar que comiera algo. Como era de esperar, Sheldon se quejaba de todo. De la temperatura del agua, de la textura de las mantas, del hecho de que no le leyéramos artículos científicos en voz alta. En un momento dado, se giró hacia mí con un suspiro dramático. David, como alguien que últimamente ha demostrado una sorprendente capacidad para la ciencia aplicada, esperaba más de ti en el cuidado de personas. ¿Has considerado que mi estado actual podría verse agravado por factores ambientales en este apartamento? Los niveles de humedad son inaceptables. Penny me lanzó una mirada que claramente decía, ¿ves con lo que he estado lidiando? A pesar de todo, me sorprendí sonriendo un poco. Ayudarla con Sheldon me pareció una pequeña manera de compensar el lío que había habido entre nosotras últimamente. Y, sinceramente, fue agradable ser útil en lugar de estar enfrascada en mis propios problemas. Para cuando Sheldon finalmente se quedó dormido, con un sueño intranquilo, alrededor de la medianoche, Penny y yo estábamos exhaustos. Nos sentamos en el sofá del apartamento, ahora silencioso, con la comida para llevar olvidada y fría sobre la mesa. Apoyó la cabeza en los cojines y dejó escapar un largo suspiro. A veces no sé cómo lo haces. Me refiero a lidiar con él a diario. Me encogí de hombros. ¿Te acaba gustando? Con el tiempo. Penny giró la cabeza para mirarme. Por primera vez en semanas, su mirada no era reservada. Era cansada, pero cálida.
Gracias por quedarte, dijo en voz baja. Significa mucho más de lo que imaginas. Crucé su mirada y sentí esa chispa familiar volver a encenderse entre nosotros, la misma que tanto me había esforzado por reprimir. Pero esta noche, sentados aquí después de horas cuidando juntos de Sheldon, no se sentía tan complicado como antes. Cuando quieras, dije en voz baja. Después de eso, nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, mientras el peso de la noche se asentaba lentamente a nuestro alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas entre Penny y yo volvían a ir por buen camino. Despacio, con cuidado, pero de forma real. Y por esta noche, con eso bastaba. Fin del capítulo 31.